Alaska es una tierra dura para habitar. Sus temperaturas gélidas de hasta menos 50 grados centígrados lo mantienen permanentemente convertido en un hielo gigante, donde las noches polares se pueden alargar durante meses. El escaso sol es esquivo y apenas calienta, y sus localidades por lo general están aisladas geográficamente. Estas difíciles circunstancias, aparentemente indomables, han hecho que el hábitat natural del norteamericano quede prácticamente ileso a la mano humana. Y aunque para cualquier observador superficial, esta tierra indómita podría no representar riqueza alguna, en realidad posee abundancia en exceso. Sin contar sus numerosos recursos maderables, hídricos y su colosal potencial marino, la verdadera riqueza de Alaska yace en el subsuelo: oro, plata, cobre, hierro y, lo más importante actualmente, los enormes yacimientos de petróleo y gas natural que han hecho que Estados Unidos sea ahora el productor número 1 de hidrocarburos a nivel mundial, por encima de Irán, Arabia Saudita o Rusia. Este último detalle provocó que lo que en un inicio se viera como un pésimo negocio para la Unión Americana se transformara en una de las mejores transacciones del siglo y tal vez de la historia. Pero, ¿cómo fue que los Estados Unidos terminaron en posesión del territorio más oriental y septentrional del continente? Con la información con la que contamos hasta ahora, podemos deducir que fue Alaska la primera región de todo el continente americano en ser poblada por nómadas provenientes de Asia que cruzaron por el estrecho de Bering, cuando este se encontraba completamente congelado y la marea replegada. Esto fue entre 15.000 y 30.000 años atrás. Sería mucho después, cuando estas personas se desplazaron más al sur del continente, que algunas de las civilizaciones prehispánicas más grandes florecerían. Después del descubrimiento de América, los navegantes de las principales potencias, que se percataron de que la Tierra no era plana y no había un abismo sin fin al borde, se aventuraron a explorar los misterios que aguardaban las lejanías del mar, aunque las tormentosas y gélidas aguas del Pacífico Norte complicaron la exploración de la zona, que terminaría siendo una de las últimas del mundo en ser cartografiadas. Si bien se cree que fue el español Bartolomé Fuentes el primero en llegar a Alaska en 1640, o que los rusos provenientes de Siberia fueron los primeros en llegar a la zona en 1648, los primeros registros escritos los encontramos hasta 1741. Ese año, una expedición comandada por Vitus Bering, marino al servicio del Imperio Ruso, partió en busca del legendario Paso del Noreste, un estrecho que, según se soñaba desde hacía siglos, podía comunicar Asia con América. El viaje, que fue más adelante conocido como la Gran Expedición del Noreste, arrojó el descubrimiento oficial de Alaska y la existencia del Paso del Noreste, rebautizado como Estrecho de Bering, en honor al marinero quien, dadas las difíciles condiciones del viaje, falleció antes de poder anunciar su descubrimiento. No obstante el sensible fallecimiento de Bering y de buena parte de su tripulación, el resto de sus hombres lograron regresar a Europa con valiosas pieles, afirmando que había nuevas tierras para explorar y originando la primera fiebre de Alaska. Miles de rusos partieron al norte americano para tratar de obtener una mejor calidad de vida. La conquista de los polos fue desde entonces uno de los máximos anhelos de los aventureros, aunque naturalmente, dadas las durísimas condiciones, muchos se perdieron o perecieron en el intento. Otros tantos se vieron obligados a volver, y algunos más creyeron haberlo logrado, sin recibir nunca reconocimiento alguno y cayendo rápidamente en el olvido. Alaska, en sus primeros días, siendo un lugar distante de tener algo similar a un estado de derecho, dio paso a saqueos y altercados, donde la única ley válida era la ley del más fuerte. Mientras tanto, España, que desde el descubrimiento de América consideraba gran parte del continente americano de su propiedad, hizo algunos esfuerzos para confirmar la posesión de Alaska como una parte fundamental de la Nueva España, y envió 3 buques a sus costas desde San Blas, y aunque lograron fundar algunos pueblos que se mantienen hasta ahora con su nombre en español, como Valdés, Córdoba, Revillagigedo y Estrecho Juan de Fuca, su posición en el polo era más bien débil y sin importancia. Gran Bretaña, que ya era toda una potencia temida y respetada en el mundo, también empezó a realizar sus propias exploraciones en Alaska. En 1799 se fundó la Compañía Ruso-Americana para traer orden a Alaska y regular el comercio de pieles, fortaleciendo la posición rusa en la región.
Los años siguientes fueron difíciles para el Imperio ruso. Primero se suscitaron las guerras napoleónicas en Europa, que hicieron que sus arcas disminuyeran radicalmente. El mercado de las pieles presentó un drástico descenso, y las expediciones desde Rusia hacia Alaska aumentaron su costo, de tal forma que mantener el territorio en el norte americano era muy caro para Rusia. No había dinero suficiente para solventarlas, y aunque hubiera, no se obtenía lo suficiente para hacerlo redituable. Además, Gran Bretaña, al contrario que el Imperio ruso, que atravesaba una crisis financiera, tenía una enorme fuerza y ya estaba rondando las aguas de Alaska. Consciente de que en ese momento no podía defender Alaska de otra potencia y que posiblemente les fuera arrebatada por los británicos sin ninguna indemnización, el entonces zar del Imperio ruso, Alejandro II, decidió vender el lejano territorio de más de 1.700.000 kilómetros cuadrados a los Estados Unidos, en ese momento un país aliado y, más importante, enemigo de Gran Bretaña. Estados Unidos debatió durante 6 meses si aquello era una buena idea. Por un lado, se lograría expulsar de una manera pacífica a los rusos de América, dando un paso adelante a la doctrina Monroe para expulsar a todos los europeos del continente. Por otro, Canadá, un territorio británico, estaría completamente rodeado por los Estados Unidos, lo que facilitaría en el futuro su compra o anexión a la Unión. La compra se concretó el 8 de octubre de 1867 por $7.200.000, sin convencer a todos los estadounidenses, quienes despectivamente llamaron a la adquisición la locura de Seward, por el entonces secretario de Estado William Seward, quien gestionó la compra, o también el Parque de Osos Polares de Andrew Johnson, entonces presidente, para denostar el carácter estéril e improductivo que entonces se creía que tenía Alaska. Para finales del siglo XIX, el Parque de Osos Polares demostró su valía, al descubrirse oro en enormes cantidades, provocando la segunda fiebre de Alaska. En 1912, Alaska fue declarado territorio de los Estados Unidos. Algunas embarcaciones detectaron filtraciones de petróleo sobre el mar, y aunque ya se sabía que podía tratarse de campos petrolíferos, no fue sino hasta 1923 que el gobierno estadounidense empezó a inspeccionar la zona, encontrándose con algunos de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se decidió mejorar toda la infraestructura con la que contaba Alaska, construyendo varios sistemas de defensa en caso de que las potencias del eje decidieran desembarcar en sus costas, cosa que por cierto Japón sí llevó a cabo, siendo uno de los pocos en haber invadido territorio continental estadounidense, junto con Pancho Villa. Aún así, los Estados Unidos lograron defender efectivamente toda Alaska. Una nueva amenaza se sintió sobre la región durante la Guerra Fría, presionando a la Unión Americana para convertir a Alaska en un estado más y aumentar así su capacidad de defensa, cosa que ocurrió el 3 de enero de 1959, siendo el estado número 49 en unirse. En 1968, la explotación de petróleo alcanzó un nuevo máximo, dando inicio a la fiebre del oro negro de Alaska. Actualmente, la extracción de petróleo es la principal fuente de recursos para Alaska, y lejos de agotarse, cada vez se descubren más y más yacimientos. La construcción del oleoducto Trans-Alaska, una de las obras de ingeniería más impresionantes del siglo pasado, ha facilitado el traslado de hidrocarburos, maximizando las ganancias y llevando progreso a sus habitantes. Sin lugar a dudas, la apuesta de Alaska fue fantástica para los Estados Unidos, que ganaron con creces la suma que pagaron por ella. ¿Qué piensas al respecto? Un saludo especial a César Sepúlveda, Spartan Krauser, Eduardo Cruz González, Jonathan V, Samuel Merino, Axel RZ, Luis Vicente, Greco S, Jorge R, Andrés Robles, Luis Jos, John 4L4N, Fernando, César Fernández Cuevas, Irving HR, Esteban Peral, Ever Pérez y Joan, quienes descubrieron el mensaje secreto del video pasado. Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8 p.m. por el canal Main Watchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers.
Hasta la próxima.